El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos y todas a una emisión más de La Agenda, este servicio periodístico que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para todos los medios comunitarios, populares, los creadores de contenidos en las regiones del país. Buen viernes y buen comienzo de puente festivo. Hoy quiero empezar saludando a los comunicadores y periodistas comunitarios, populares, creadores de contenidos que habitualmente se conectan a esta conferencia de prensa que ofrece la Secretaría de Comunicaciones. También saludar de manera especial y darle una fraternal bienvenida a los comunicadores y periodistas de las 20 emisoras de paz, estaciones de radio públicas del Sistema de Medios Públicos y Radio Nacional de Colombia, RTBC, que operan en territorios afectados por el conflicto armado. Una cordial bienvenida a todas esas emisoras de paz que se conectan también, que son unos invitados más y a partir de hoy están también acompañándonos, y a los que usualmente se conectan también. El tema central de la conferencia de prensa de hoy es el acto público de responsabilidad internacional y ofrecimiento de perdón del Estado colombiano a los integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Dicho de otra manera, por el exterminio o genocidio de militantes del Partido Unión Patriótica a manos de agentes del Estado colombiano. Para abordar este acto público, que es una de las decisiones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la agenda invitó a la militante, víctima, sobreviviente, exiliada y hoy presidenta del Partido de la Unión Patriótica y senadora de la República. Ella es Aída Abella Esquivel. Senadora Aída Abella, qué gusto de verdad tenerla aquí en La Agenda, en este servicio para los medios comunitarios, populares, creadores de contenidos y hoy emisoras de paz también en el sistema de medios públicos. Qué gusto tenerla aquí en La Agenda. Buenos días. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas, especialmente a los periodistas que en buena parte hacen posible que las verdaderas noticias se conozcan. Gracias por darme este privilegio de estar conectada con tanta gente tan especial. Bueno, así será, senadora. Bueno, es inusual que realicemos este encuentro informativo un viernes, pero dado el interés de este tema tan importante, junto a la responsabilidad de informar a las audiencias, a las comunidades, quiero comentarle que para escucharla y hacerle preguntas en esta conferencia de prensa de La Agenda hoy a través de Google Meet, se conectan. Recuerden que esta conferencia también va en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia de la República, y muchos aquí de los colegas comunicadores están retransmitiendo este servicio en sus medios, en sus regiones. Y para escucharla y hacerle preguntas en esta conferencia se inscribieron periodistas, comunicadores, creadores de contenido, medios comunitarios, populares, en formatos distintos, radiales, sonoros, televisivos, digitales. Y miren las regiones desde donde nos acompañan hoy, senadora Aída: Galapa, Barranquilla Atlántico, Yopal, Paz de Ariporo en Casanare, Bojayá, Chocó, un saludo a la gente de Bojayá, Cartago Valle, La Cumbre y Cali en el Valle del Cauca, desde Ituango, nos acompañan también desde Ocaña, en norte de Santander, Convención también en norte de Santander, desde Villavicencio Meta, Bucaramanga, Santander. En el Magdalena nos están acompañando desde el municipio de Fundación y desde Santa Marta. Desde Puerto Leguízamo en Putumayo también nos están acompañando, desde Mayama y San Andrés de Tumaco en Nariño. Tenemos aquí comunicadores de Río Sucio en Caldas, de Fonseca, La Guajira, de San Jacinto Bolívar, Duitama, Boyacá y del Distrito Capital, Bogotá. Mire todas las regiones que nos están acompañando hoy y ha suscitado el interés del tema. Y les recuerdo, como siempre, la metodología a partir de una pregunta que le vamos a plantear aquí a la senadora Aída Abella.
Ella va a tener un espacio entre 7 y 8 minutos para hacer la exposición del tema, y luego de esa exposición entonces abrimos la ronda de preguntas con todos los colegas acá conectados. Pues no olviden, como siempre, tener las cámaras, aquí ya las veo todas, algunas están prendidas, otras no, que estén cámaras prendidas en posición horizontal. Recuerden que sus medios se están viendo pues en retransmitidos y en las redes sociales de la Presidencia de la República. Bueno, entremos en materia. El próximo domingo 8 de noviembre, en las horas de la tarde, en la ciudad de Santa Marta, en nombre del Estado colombiano y en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, nuestro presidente, presidirá el acto público de responsabilidad internacional y perdón ante más de 1.000 víctimas de la Unión Patriótica asistente a este acto en la ciudad de Santa Marta. Valga decir que va a ser también en el marco de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, que se va a hacer en Santa Marta, y Colombia es anfitriona. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprende la argumentación probatoria de fondo y las reparaciones que debe hacer el Estado colombiano. La sentencia califica como exterminio las graves violaciones de derechos cometidas en perjuicio de más de 6.000 presuntas víctimas integrantes militantes del Partido Unión Patriótica en Colombia a partir de 1984 y por más de 20 años. Y la CIDH halló al Estado colombiano, ya vamos a hablar de eso también con la senadora, responsable internacionalmente por incumplir con sus deberes de respeto, garantía, privaciones del derecho a la vida, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, tentativas de homicidios de los integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica. Dice la sentencia que violó los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, la honra, la dignidad, la protección judicial y torturas contra integrantes y simpatizantes también de la Unión Patriótica, un exterminio. El Estado también violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación por pertenecer a un partido político y la expresión de sus ideas a través de este. Determinó también que el Estado colombiano, estamos hablando, violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial por la alegada criminalización y torturas contra integrantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. Por eso el presidente Petro dijo recientemente en un mensaje en su cuenta de X lo siguiente: desde Colombia, el corazón del mundo, el Estado pedirá perdón desde Santa Marta a la humanidad por haber cometido un genocidio político. El Estado permitió que las logias sangrientas de paramilitares, políticos y militares enloquecidos asesinaran a miles de trabajadoras y trabajadores humildes, militantes del cambio, militantes de la Unión Patriótica, dijo el presidente Gustavo Petro. Entonces, senadora Aida Bella, prácticamente desde su fundación hace 40 años, en 1985, como resultado de las negociaciones de paz, y entre 1984 y 2006, más allá de ese periodo, sus militantes sufrieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros graves crímenes. En menos de una década fueron asesinados miren todos los que fueron asesinados en menos de una década, porque es que vale la pena recordar la historia, recordar nuestra historia en el país, y muchos atrevidos. Hace poco vi una senadora por ahí negando este exterminio, la misma que dijo que la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena, en mi municipio, ocurrida ya, había sido un mito. Esa misma está desconociendo este exterminio que está por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es importante, por personas que piensan así y que retransmiten ese pensamiento a muchos colombianos, recordar estos hechos de la violencia histórica en nuestro país. Entonces sufrieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros graves crímenes. En menos de una década fueron asesinados 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, 5 congresistas en ejercicio, 11 diputados, 109 concejales en el país, 8 alcaldes en ejercicio y 8 exalcaldes. La cifra global de asesinados
superan las 6.000 personas. Eso pasó en Colombia, eso pasó en nuestro país. Entonces, recordemos nada más que usted es una de esas víctimas, senadora Aida Bella, sobrevivientes. Entonces ya queremos plantearle la primera pregunta para que haga su exposición y después aquí le damos paso a los colegas comunicadores para que también le pregunten qué significa ese momento histórico en que sea justamente un demócrata y un presidente de izquierda, un demócrata de verdad como es el presidente Gustavo Petro, que haga el reconocimiento internacional como jefe de Estado y como presidente de Colombia y pida perdón en nombre del Estado colombiano. ¿Qué puede significar eso para la memoria, para todo lo que pasó y para usted también? Bueno, primero que todo, yo creo que esto pues obedece a la justicia internacional. No pudimos hacer mayor cosa con la justicia de Colombia. Y debido a eso, nos tocó acudir no solamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa comisión hizo un fallo, como usted ha mencionado, pero como una cosa inusual, el primer caso dentro de los fallos de la comisión, generalmente quien demanda un fallo es la víctima, porque siente que no se hizo justicia debida. Nosotros aceptamos el fallo, pero el gobierno no, y fue el gobierno del doctor Duque. El gobierno del doctor Duque demanda el fallo, porque dice que todos los que murieron no son de la Unión Patriótica, como si él tuviera la potestad de definir quién era o no era. Y entonces se demanda ante la Corte Interamericana. Es el único caso en la historia de la OEA, el primer caso donde un gobierno. Y por supuesto nos tocó, entonces inmediatamente documentar todos los casos. Documentamos 6.532 casos y fueron a la Corte Interamericana. La Corte pues tenía ya todo un estudio que había hecho la comisión, pero necesitaba la documentación y nos tocó hacer un ejercicio muy grande con abogados, trabajando 2 meses casi día y noche. Eso lo hacían simplemente para que el caso se dilatara y tal vez después de 29 años, que lo tengo que reconocer, fue un caso llevado por reiniciar por la corporación que dirige la otra senadora de la República, Jael Quiroga Carrillo. Ella se encargó, le quitaron la visa, la acusaron de todo, nunca pudo ir a defender precisamente en Washington, jamás pudo llegar porque le quitó la visa por orden y tal vez por acusación del doctor Álvaro Uribe Vélez. Y entonces esto llega ya y la Corte es mucho más rápida. Claro, tenía el antecedente de un trabajo de 29 años que se había hecho en la Comisión Interamericana. Normalmente las demandas internacionales se demoran mucho tiempo. Y esta era un ejercicio que nadie en ningún país de América Latina había hecho. Y es que el caso es colectivo, no es el caso de los emblemáticos. A mí algunas organizaciones de derechos humanos, cuando fuimos a poner la demanda por genocidio político, me dijeron: Aida, esto es imposible, absolutamente imposible. Aquí tienen que ir los emblemáticos. ¿Y quiénes son los emblemáticos? Entonces me dijeron: los emblemáticos son pues Jaime Pardo, el compañero Leonardo Posada, los parlamentarios, pero también el otro candidato presidencial, nuestro compañero Bernardo Jaramillo. Y entonces yo dije: no, en la Unión Patriótica todos son emblemáticos. El campesino que murió en su parcela, que entraron y lo mataron ahí, pero también el obrero que salía de su fábrica, también la ama de casa que era militante de la Unión Patriótica en un municipio alejado o en la capital de la República, los viviendistas que pagaron muy fuerte el derecho a defender precisamente una casa para los ciudadanos. Y algunos me dijeron: no hay antecedentes. Le dijimos: pues si no hay antecedentes habrá uno. Me niego a firmar una demanda si no están todos, porque todos nuestros compañeros fueron emblemáticos en su vereda, en su fábrica, fueron en su sindicato, y etcétera. Y así se fue la demanda. Gracias, Jael Quiroga le habían asesinado a su secretaria, pero el asesinato iba dirigido a ella. Ella trabajaba en Barranca Bermeja, estaba en su oficina y ya había pedido un taxi para irse
al centro de Barranca, donde tenía su residencia. Estaba casada en ese momento con un ingeniero muy alto de Ecopetrol. Y entonces ella, llegó gente de Puerto Wilches y ella dijo, mira, Blanquita, que era su secretaria, ¿por qué no coges el taxi? Y Blanquita cogió su cartera, salió a toda carrera y de pronto sienten unos tiros, miran por la ventana, Blanquita estaba en el suelo, la habían acabado de asesinar. La señora de los dulces nos contó que los sicarios le dijeron, Jael, Jael, ella se volteó y dijo, yo no soy Jael, y sin embargo, la asesinaron. Blanquita siempre quedará en el corazón nuestro. Jael se salvó, le tocó salir a un exilio forzado también en los Estados Unidos. Ella no resistió mucho el exilio y se devolvió a dirigir un caso, y cuando llegó, nosotros estábamos en esa discusión. Jaelita pidió un mes, al mes llegó, porque la Convención Internacional no figura el genocidio político, figura por minorías nacionales, que fue lo que nosotros dijimos, somos una minoría nacional, es política, pero somos una minoría, y por ahí nos fuimos, porque lo otro es un genocidio por raza, por religión, y entonces nosotros no podíamos alegar eso, pero sí podíamos alegar que todas las características del genocidio estaban compensadas con las muertes todos los días. A veces teníamos 2 masacres diarias, a veces teníamos masacres tan terribles como la Caño Cibao, donde nos asesinaron 5 mujeres y 3 hombres, entre ellos la exalcaldesa del Castillo, la compañera María Mercedes Méndez, una mujer muy valerosa que dejaba 4 niñas muy pequeñas. Sí. Eso fue una situación dolorosísima. Esas investigaciones fueron todas denunciadas, todas, absolutamente todos los asesinatos eran denunciados. Tal vez algunos que tenían mucho susto simplemente enterraban, la familia se sumergía, no quería saber ante el dolor, pero una característica tuvo ese genocidio, es la forma como lo hicieron. Nunca un genocidio, según los estudiosos, en ninguna parte del mundo es espontáneo, nunca. Los genocidios se caracterizan por estar planificados, por preparar la justicia, por preparar los medios de comunicación, con preparar también los agentes del gobierno que intervenían. Y como también lo ha afirmado, fue una conjunción entre miembros del Estado. Había gente también que se ocupaba de los altos cargos, por ejemplo, ministros que nos señalaron. Me acuerdo de Lemos Simons cuando mataron a Bernardo Jaramillo, que dijo, no, pues claro, él era uno de los agentes políticos de la guerrilla, y ahí prácticamente Bernardo a las pocas se van a ser asesinado. Era un hombre de 34 años, un candidato presidencial, un hombre con mucha perspectiva y mucho coraje. Hacía unas denuncias en el Parlamento, como las hizo también Manuel Cepeda Vargas, señalando con nombres y apellidos las personas que estaban detrás de esto. Es increíble que todo esto haya sucedido a ojos de todo el mundo. Entonces salía un asesinato, acaban de matar a un senador, acaban de matar a un representante de la Cámara, porque entre otras fueron 9 parlamentarios que asesinaron. 9. Entre parlamentarios de la Cámara y del Senado, nosotros habíamos elegido en la primera elección, en la que salía la Unión Patriótica, en 1986, elegíamos 14 parlamentarios. Y yo creo que eso asustó a una élite privilegiada que ha creído que el país les pertenece y la política también. Bueno, senadora, sí. Vamos allá a abrir paso a la ronda de preguntas. Hay bastante manos levantadas. Les agradezco aquí a los colegas que hagan preguntas puntuales porque hay bastante intención de participar. Hay bastante manos levantadas y que todos puedan realizar sus preguntas. Abrimos la ronda con Miguel Dueñas y se prepara Diego Alejandro. Miguel, buenos días. Buenos días, senadora, muy buenos días. Compartimos en las comisiones preparatorias de la Constituyente en el 91, Comisión 701 de Participación Democrática. Desde ese momento a la fecha nunca he podido volver a hablar con usted. Y es un llamado de atención para sus equipos de comunicaciones que no establecen conexión con las comunidades, con los periodistas que estamos en zona. Y no es fácil tampoco llegar uno al Congreso a pararse en la puerta y decir, ¿será que me pueden ayudar a contactar a la senadora Wall?
Entonces, un llamado de atención no solo para usted, sino para todos los senadores que están allá y que no hacen que esos equipos de comunicaciones cumplan con su labor, que es contactarnos a nosotros acá. Mencionó Caño Cipao, senadora, en Granada estuve precisamente viviendo todo ese momento de terror y dice uno, pasaron ya muchos años, ya estamos hablando de más de casi 3 décadas de la situación del Castillo, de Cañocibao, de El Dorado, y hoy, en 2025, la situación de violencia en Granada sigue igual. Han cambiado algunos actores, pero sigue muriendo gente todos los días asesinada, luego de ser extorsionada y amenazada, y que si no se va tiene que morir. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer para que no tengamos dentro de 5 años, 10 años que volver a la Corte Interamericana para lamentarnos, y que se pueda lograr que desde el Estado se garantice la vida de todos los colombianos y más de quienes vivimos en esa Colombia profunda? Primero que todo, Miguel, muchas gracias, porque nos hace caer en cuenta de muchas cosas. Todo mi equipo de comunicación y el equipo de mi oficina están viendo esta transmisión. Total de que tomaremos muy en serio sus palabras. Tratamos siempre de ir a las regiones, siempre. Al Meta voy muchísimo. Me meto, no alcancé a llegar a la Julia, por ejemplo, en la Uribe, pero conozco también mucho ese departamento. Hablé precisamente de la masacre de Cañocibao, donde mataron a la exalcaldesa del Castillo. Y lo sentimos porque sus 4 niñas, que hoy ya son adultas, pues no presenciaron la muerte, pero sí fue una cosa terrible. Vamos a tener muy en cuenta, yo creo que aquí vamos a pedir las conexiones que ustedes también tienen para poder garantizar que lleguen muchas de nuestras informaciones, incluso algunos debates que se quedan entre el tintero y demás, podamos también cubrir la Colombia profunda. Esa Colombia que visito tanto. Yo acabo de completar 584 visitas desde que soy parlamentaria. De ellas, poco más o menos el 75% son de la Colombia profunda. No me contento con estar en los municipios grandes ni en las capitales. Siempre voy a los municipios pequeños. Y cuando voy a los municipios pequeños, quisiera visitar también, no puedo, por supuesto son 3, 4 días en un departamento. Nunca voy, viajo por la mañana y me regreso por la tarde, eso nunca lo hago. Siempre trato de estar en contacto con los campesinos, pero también con las amas de casa. Y en este momento he visitado muchas zonas campesinas que se reflejan incluso en la votación que he tenido el domingo pasado, las zonas donde realmente hemos compartido con la gente, con los campesinos, pero también con algunas autoridades a veces cuando se permite. Siempre he tenido como una máxima, y fue también la cuestión, la frase de mi campaña: escuchamos y actuamos. No nos contentamos con escuchar y explorar el problema. Generalmente ayudamos a solucionar alguno de ellos. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Le damos paso a Diego Alejandro y se prepara Milton Fabiani. Diego, buenos días. Muy buenos días para todos. Les habla Diego Alejandro Estupiñán, periodista independiente desde Duitama, Boyacá. Trabajo en las redes sociales. Bueno, yo quisiera preguntarle a la senadora Aida Bella, ¿cómo juega la institucionalidad de la Unión Patriótica en relación a este fallo en el actual contexto de unidad política que se gesta dentro del pacto histórico que, bueno, pues digamos que por diferentes razones no se ha concretado, pero que puede llegarse a dar? Entonces yo quisiera, senadora, que su merced pudiera hablarnos un poco al respecto. Muchas gracias, Diego Alejandro. Y sobre todo desde el departamento de Boyacá. Yo soy de Sogamoso, muy cerquita de Duitama. Pienso que la Unión Patriótica ha aportado en toda esta unidad. Primero, para que no desapareciera Colombia Humana. Cuando quisieron desaparecerla, la Unión Patriótica rápidamente actuó, y claro, previa consulta con ellos y todo, el artículo 1 de nuestros estatutos se cambió: Colombia Humana, UP, para que no desapareciera Colombia Humana. Había algunos partidos dentro
del pacto histórico que decían, no, eso ya Colombia Humana ya es un cuento. No, señor. Colombia Humana era precisamente el partido del presidente de la República. ¿Cómo así que el Consejo Nacional Electoral nos condiciona absolutamente todo en contra del artículo 40 de la Constitución, donde podemos, sin limitación alguna, organizarnos políticamente? Y ahí entonces prestamos una primera mano. Lo segundo, yo creo que este fue el primer partido que postuló a Gustavo Petro como presidente de la República. Veíamos en él, como siempre lo he dicho en muchas de mis intervenciones, el pedagogo político excepcional que ha surgido en la historia colombiana. Para mí, las intervenciones y mucha gente empezó a pensar políticamente en este país con las intervenciones de un maestro de la política. Puede tener defectos como todos los seres humanos, pero lo que sí es que enseña cada vez que habla. Un hombre que no solamente interpreta problemas nacionales, sino interpreta problemas internacionales. La Unión Patriótica siempre se la ha jugado por la unidad. Así es. Bueno, sigue el compañero Milton Fabiani y se prepara Casanari Prensa. Milton, buenos días. Hola, muy buenos días, Celso. Muy buenos días a nuestros compañeros comunicadores y, por supuesto, un saludo muy cordial a la senadora Aida Abella. Senadora, mi pregunta es la siguiente. El genocidio contra la Unión Patriótica es uno de los genocidios más grandes en el mundo. En América Latina es el genocidio más grande perpetrado contra un movimiento político. ¿Cómo podemos incluir esta historia lamentable en la sociedad colombiana para que no la olvide, para que no conviertan la historia en un mito o para que las personas que defendemos la dignidad y la memoria no nos digan que tenemos cemento en la cabeza? Senadora, muchas gracias. Milton, gracias a ti. Muchas gracias por hacernos esa pregunta. Lo primero es que nosotros, todas las publicaciones que se han hecho en Reiniciar, por ejemplo, que ha sacado libros completos, cómo fue el genocidio en Urabá, cómo fue el genocidio en Antioquia, cómo fue el genocidio en la costa Caribe, etcétera, los hemos distribuido en muchos colegios. Y creemos que todo ese documento que sacó la Corte Interamericana y otros documentos tienen que distribuirse en todas las universidades y los colegios. Creemos que es necesario que la gente en algún momento lea. Yo me impresiono cuando voy a una universidad y puedo hablar con los estudiantes directamente. Algunos lloran, otros se muestran estupefactos, dicen, esto no pudo suceder. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo le pueden a usted disparar en la autopista norte de Bogotá? ¿Qué pasó? Pues eso era posible porque habían agentes del Estado y porque ellos protegían a los sicarios, porque las escoltas que nos ponían a nosotros eran escoltas seguimientos, no era para que nos cuidaran, era para averiguar los datos, dónde almorzábamos, dónde vivía un hermano, dónde estaba el colegio de los hijos, etcétera, porque ellos también sufrieron. Es decir, no solamente la persona que estaba en la mira del paramilitarismo y de todo este conjunto, porque también ahí participaron, no todos, pero sí un grupo de empresarios muy comprometidos, por ejemplo Chiquita, que ya salió el fallo internacional, etcétera. Lo que hicieron en Urabá fue algo no solamente terrorífico, sino que uno dice, ¿cómo pudieron hacer masacres combinadas, paramilitares y militares, que se quitaban su vestido, se vestían de paisanos, de campesinos, y ellos actuaban dentro de la masacre directamente con los paramilitares? Para mí, y ayer lo dije también en un programa, en ese momento el paramilitarismo era el ejército irregular del ejército regular. Y esto le duele a uno decirlo, porque ¿cómo es posible que el propio DAS nos pusiera, los que nos salvamos es porque no teníamos agentes del DAS en nuestras escoltas, nos negamos a recibirlos, después de ver morir a nuestros compañeros en medio de 4 escoltas, en medio de 10, en medio de 14, como se dio con Bernardo? La mayoría del DAS le abren el espacio para que ingrese el sicario y lo mate. Y yo creo que en eso nos basamos para nunca recibir un agente del DAS dentro de nuestras escoltas. Senadora, a propósito que toca el tema del DAS, hay una noticia de hace pocos días, y es que el pasado 17 de octubre el presidente Gustavo Petro
en el acto de reconocimiento internacional y perdón, pues el colectivo abogado José Alvear Restrepo sancionó el decreto que desclasifica los archivos del DAS. Se sancionó el decreto que desclasifica los archivos del DAS con todo lo que eso implica. Le pregunto, ¿qué significa este hecho para la verdad sobre todo este relato que nos ha hecho y sobre todo lo que la historia patria conoce en respecto al genocidio que ocurrió en este país contra la Unión Patriótica? Es algo muy importante, que además va a facilitar la verdad, porque lo que necesita la nación es conocer por qué sucedió esto. Por supuesto, nosotros tenemos el caso más grave en la OIT de asesinato de los trabajadores. Más de 1.700 trabajadores. Esto es único en el mundo. Esto no puede seguir sucediendo ni aquí ni en ninguna parte. Pero además de eso, yo creo que hay una situación muy difícil de entender. ¿Cómo el Estado podía estar, desde los ministros, oiga bien, que nos señalaban, que nos decían, ustedes son los políticos de las FARC? Claro que las FARC estaba en el proceso de paz, y una de las cosas que se propició con Belisario Betancur, un presidente conservador. A veces uno encuentra conservadores mucho más progresistas que los propios liberales, pero son cosas de la historia. La historia no la podemos borrar, la historia Álvaro está ahí. Gómez Hurtado. Sí. Los muertos están ahí, las investigaciones que no se hicieron también, las investigaciones que hicieron a nivel internacional igual. Por eso es inédito también que haya una parlamentaria que niegue todo lo que sucedió en este país, porque yo creo que ella tiene algo en la cabeza ya. A mí me parece, y ayer puse precisamente un Twitter diciendo algo le pasa a esa senadora, muy extraño que atropelle de esa manera a los periodistas. ¿Cómo así? Es capaz de atropellar en público, en una entrevista, a la gente que le está entrevistando. Lo mínimo que uno puede dar es muestras de respeto hacia cualquier ciudadano que lo aborde. Y si lo aborda un periodista, tiene que respetarlo también. Así no coincida con sus ideas. Una falta de respeto tanto con el periodista como con la memoria y el hecho histórico, desconociendo, diciendo que eso, que los que pensaban y recobraban esta memoria histórica tienen cemento en la cabeza. O sea, es algo pues absurdo. Bueno, seguimos con la ronda. Sí, y quiere ser presidenta, además. Y quiere ser no, es que imagínese. Seguimos con la ronda de preguntas. Casanare Prensa, y le damos paso después a Justo Sol Valencia, amigo del Casanare. Sí, buenos días, Celso. Buenos días, senadora Aida Bella. La hemos visto por aquí en Paz de Ariporo, Casanare. Hablando del tema me llega a la pregunta, valga la redundancia, que dice que son más de 6.532 de los que visualizaron para las masacres de la Unión Patriótica, las víctimas de la Unión Patriótica. También es como coincidencial que los falsos positivos son 6.402. Esto se ha quedado en un marco de impunidad. Por ese afán de negacionismo, doctora Aida Bella, el Estado, ¿cómo pretende a todas estas víctimas, no solamente rescatando esa memoria para que no se vuelva a ocasionar este magnicidio contra un partido político que pensaba diferente, el Estado a esas víctimas, ¿qué les da? O sea, fuera de recordarlos, de esa memoria, ¿qué viene en esa sentencia para estas víctimas, los hijos de las víctimas, todo? Explíquenos un poco más qué alcances tiene esta sentencia internacional. Gilberto, no entendí muy bien qué es lo que quiere saber del fallo de la Corte, porque el fallo de la Corte es más interesante que incluso el de la Comisión, es mucho más fuerte para denominar quiénes fueron los asesinos y por qué el Estado tiene la culpabilidad, por qué el Estado no hizo nada por defender a la gente, al contrario. Eso fue lo que él intentó preguntar. Entonces, no entendí muy bien la pregunta, qué es lo que quiere saber de este fondo. Senadora Aida, de pronto, no sé si interpretando aquí a Heriberto, de pronto desde el punto de vista del resarcimiento a las víctimas. Ya. Sí, desde el Estado, aparte pues del reconocimiento, de la historia, del acto para pedir perdón en nombre del Estado colombiano, si hay algún resarcimiento a las víctimas. Sí, muchísimas gracias. Primero que todo, pues
pues está la condena al Estado, que es ya bastante. Pero segundo, piden también esclarecer la verdad. Tercero, hay una reparación económica de acuerdo a lo que fue. Hay familiares que le mataron, hay niñas, hijos que le mataron papá y mamá. El caso del Castillo. Matan a María Mercedes Méndez, que era la exalcaldesa del municipio, en la masacre de Caño Cibao, y a los 4 meses asesinan a Rodrigo García, que era en ese momento el diputado del Meta, y lo matan a la salida en Villavicencio. Unas niñas que quedan a la deriva. Y bueno, por fortuna, ellas tuvieron una protección muy especial y en ese momento son todas profesionales. Pero también hay algunas cuestiones simbólicas, por ejemplo, monumentos que tienen que hacerse, algunos señalamientos de calles, de ciudades, etcétera, sitios donde murieron nuestros compañeros que van a llevar el nombre de ellos. Y hay otra serie de cosas muy importantes, y es hacer conocer realmente la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué la verdad? Porque si se conoce, quienes tienen, por ejemplo, y me perdona el compañero de Puerto Gaitán, claro que sí, para mí, quienes están asesinando en este momento a los líderes sociales, por ejemplo, son los mismos que asesinaron a la Unión Patriótica, con uniforme o sin uniforme. Están por ahí, están ahí haciendo el mismo trabajo, porque el mecanismo es exactamente igual. Matan un compañero en el Cauca y el mismo día están matando a un compañero en el Caribe. El otro día matan uno en el Chocó y al mismo tiempo están matando otro en Arauca. Eso tiene que tener una coordinación. Esa coordinación es la que tiene que descubrir la Fiscalía General de la Nación. Y ojalá no sea después, sea ahora, que el país conozca realmente lo que pasó. La historia no se puede olvidar y la historia no se puede repetir. Así es. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Le damos paso a Justo Sol Valencia y se prepara Arcángel de Jesús. Justo Sol, buenos días. Buenos días nuevamente, compañeros. Igualmente un abrazo para la senadora desde Tumaco, la Perla del Pacífico. La pregunta, mi querida senadora, es la siguiente. Precisamente para que no se repita la historia ocurrida con la Unión Patriótica y, por supuesto, algunas masacres, algunos territorios de Colombia, ¿qué debemos hacer desde lo ejecutivo, legislativo, judicial y, por supuesto, todo el país? Bueno, para estos casos, justo, no hay una receta que podamos dar para que esto no ocurra. Pero lo que sí podemos hacer es muchas cosas. Por ejemplo, cuando una persona es amenazada, que le toca salir de la finca o del trabajo por la noche, estas personas no pueden ir solas. Porque ya saben, para cometer un asesinato se necesita lo que ellos llaman inteligencia, que para mí es barbaridad. Se necesitan seguir a una persona, pero no un día. Se necesita mirar su cotidianidad, se necesita saber que en un lado es más oscuro y en otro lado hay luz. Todas esas cosas las calcula el sicario. Por eso el genocidio no fue una cuestión espontánea. Ay, que vamos a matar a aquel porque es que es de la Unión Patriótica. No, es que nos seguían. Incluso quien me siguió a mí muchos años, yo pude hablar con él hace un poquito más de año y medio en una cuestión de justicia y paz. Y él me contó cómo me seguía. Y me dijo, yo era coronel del Charri Solano. Y yo le dije, yo a usted no lo conozco ni lo tenía en el radar. Dijo, la seguí por muchos años. Pidió perdón. Me impresionó mucho porque lloraba demasiado. Era hijo de un policía que hizo muchos esfuerzos para sacar un hijo, como él me contó, y un ciudadano de bien. Le habían hecho tal lavado de cerebro que él no se llamaba Eliezer, sino se llamaba de otra manera. Y me siguió por muchísimos años pensando. Él dice que él pensaba que era para llevarme a la cárcel, pero no había cómo llevarme a la cárcel. Y entonces él, cuando sucede todo esto, dijo, jamás pensé que los datos que yo levantaba eran para asesinarla. Solamente un caso muy particular, pero esto no es que lo que me hicieron a mí.
es lo que le hicieron a toda la gente. Entre esos, los datos de los 6.532 son todos los casos que anexamos. Entre ellos, hay casi 5.000 asesinatos. Hay más de 500 desaparecidos que hemos encontrado, 2. De los 500 y un poquito más de desaparecidos son 2 los que hemos encontrado. Estamos buscando casi 500 campesinos, casi todos campesinos, pero también obreros de fábricas, dirigentes también políticos que no los hemos encontrado en este país. Y es una tarea enorme la que hay que hacer. Y también hay cosas que normalmente también podemos hacer, no facilitar el asesinato. En esa época nos mataron mucha gente, por ejemplo, que estaba en un bar, me duele muchísimo porque ese es el caso de Olivo, un obrero de apartado que le tocó llegar a Medellín y lo mataron en un baño. Estaban tomando con unos amigos, él sale al baño y lo matan en un baño con silenciador. Son cosas realmente inéditas en la historia política, además del continente y del mundo. Yo creo que si algo se distingue este caso, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, es que fue un hecho colectivo y es la primera demanda que se gana colectivamente. Por eso tengo que rendirle un homenaje muy especial a las mujeres. Ahí hubo 2 hombres que nos ayudaron, pero la mayoría de las abogadas eran mujeres. Mujeres muy comprometidas, que ni siquiera eran militantes, eran abogadas, enamoradas del derecho. Y cuando empiezan a conocer este caso, ellas dicen, no nos vamos de aquí hasta esclarecer el caso. Con unos salarios mínimos, ellas ganaban 4 millones y las señoras del gobierno ganaban 40 y los señores, y viajaban por todo el mundo con viáticos extraordinarios. Todo eso nos hace hacer un reconocimiento especial. Otra vez la nombro, a reiniciar a la senadora Jael Quiroga, pero también al equipo de mujeres y de hombres, la mayoría mujeres, que estuvieron trabajando. Quedaron como una de las mejores abogadas de América Latina en relación a los derechos humanos. Ahora son profesoras universitarias de muchos centros superiores, para que entiendan que los crímenes no se pueden quedar en las fronteras. Los crímenes no pueden pasar como si nada ocurriera. Los crímenes tienen que aclararse, pero en este caso nos ha ayudado mucho la justicia internacional. La justicia internacional. Le damos paso a Arcángel de Jesús y se prepara Logros TV Radio. Arcángel, buenos días. Muy buenos días, Celso. Buenos días, doctora Aida. Soy Arcángel de Jesús Hernández Henao, de la Cumbre Valle, y pertenezco a la Junta de Delegados de la Red de Comunicadores del Valle. Soy representante legal de una empresa asociativa de trabajo internacional y director de Cumbre Estéreo. De verdad que sí, es impresionante el genocidio que ha acontecido contra la Unión Patriótica, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, senadora. ¿Qué diferencia hay entre la FARC, donde ustedes nacieron, a los militantes de la FARC de hoy en día? ¿Y qué podemos esperar de la Unión Patriótica como un partido político después de haber sufrido tanta masacre y ese genocidio que ya está demostrado, y que nuestro presidente va a pedir perdón en nombre del Estado? Buenos días, gracias. Arcángel, muchas gracias. Yo creo que hay necesidad también de mirar efectivamente por qué le toca a este presidente. Nos ha pedido perdón hace algunos años el doctor Santos, es decir, hace unos 6, 8 años. Pero antes de salir la demanda, antes de salir el fallo, ya estaban pidiendo, porque es que la situación ha sido tan evidente que cualquiera entiende que esto no se podía cometer sin que el Estado estuviera de por medio. Pero este perdón obedece a un fallo, ya no solamente de la Comisión Interamericana, sino de un estrato más alto, que es la Corte Interamericana, que por primera vez además tiene semejante caso en sus manos. Yo creo que cuando pasamos, porque hubo también audiencias, cuando pasamos para las audiencias con los magistrados de la Corte, uno veía
como que la gente decía, pero esto, ¿cómo pudo haber pasado? ¿Cómo? Y las preguntas que nos hicieron los magistrados, igual. ¿Cómo pueden en una autopista de Bogotá disparar un rocket? ¿Cómo? ¿Quién llevó el rocket? ¿Quién se los dio? Todo era, pues yo pregunté, por ejemplo, cuando hablé con la comisión esta donde están los paramilitares, la comisión, bueno, que estaban todos los jefes paramilitares, dije, yo quiero hablar con HH si algún día puedo entrar a la cárcel de Itagüí, porque mis compañeros no quieren que yo entre a esa cárcel. Y no me piden la cita, los de Medellín. Alguien levantó la mano y era HH, Justicia y Paz. Justicia y Paz. Alguien levantó la mano y el magistrado auxiliar me dijo, es él. Entonces pasó y yo le pregunté, ¿qué militares estuvieron en el atentado? Dijo, yo primero lo programé, le pido perdón, no sé cuántas cosas, bueno, lo inicial. Pero después me dijo, yo creo, en esa época nos facilitaba las cosas el coronel Plazas, pero no Plazas el de Palacio de Justicia, el otro. Por deducción saco que era Plazas Acevedo, el que encontraron como un campesino en el Meta, etcétera, etcétera. Yo le dije, ¿cuántos carros intervinieron en el atentado? Y me dijo, no me acuerdo, le dije, supe que eran 17. Entre esos un camión que dejaron abandonado, que creo que está por ahí como de testigo silencioso. Cuando entramos a la radio, no contaban con eso, no contaban con que yo quedaba viva y que tenía una gran audición, porque era concejal de Bogotá. Y entonces yo creo que eso desconcertó muchísimo a quienes disparaban. Ese hecho nomás, un hecho que conozco pues personalmente. Me acuerdo que María Mercedes, la exalcaldesa del Castillo, escribió una carta donde nos dijo que el teniente Naranjo había pasado por la alcaldía para amenazarla. El teniente Naranjo. Y que a ella sí ya le parecía que eso era muy grave. Y a los pocos meses la asesinaban, ya siendo exalcaldesa. Tenemos un sobreviviente de esa masacre, que le tocó irse al país, con una bala acá. La bala no sé por qué motivo entró así, y no directamente, no frontalmente. Y él contó cómo acaban de salir de la brigada militar en Villavicencio. Y la brigada, después de la investigación, avisó a los sicarios que lo esperaron en la vía. Tres cosas así como para graficar lo que nos hacían. Es terrible lo que pasó. Pero bueno, estamos haciendo la memoria histórica y es parte pues también de la comunicación, porque pues quitaron la cátedra de historia, senadora. Eso fue pues una idea, bueno, ahora está con las ciencias sociales, que ahí tratan pero antes estaba la cátedra de historia en los colegios, historia como tal, y fue desde el gobierno de César Gaviria y fortalecido con Álvaro Uribe, que precisamente quitaron esa cátedra de historia en los colegios, y por eso muchos de nuestros jóvenes no conocen esta historia. Y esta es una oportunidad grande para que a través de todos estos medios comunitarios, populares, que llegan a las regiones del país, hagamos, más allá de una conferencia, es una reflexión de historia también, y contarle la historia, recordar la historia de nuestro país, en este caso pues muy lamentable. Le damos paso a Logros TV Radio, y cerramos entonces la conferencia con Jesús Eduardo Díaz Coronado. Logros TV, buenos días. Muy buenos días, senadora, muy buenos días a todos los compañeros en el territorio colombiano. Expresarle mi admiración y sé que es el ejemplo de persistencia, resiliencia y trabajo por derechos humanos en Colombia, la senadora Aida Abella. Senadora, a propósito de lo que acabamos de conversar y acabamos de escuchar sobre la historia, yo tengo un temor, pero increíblemente incrustado en mi conciencia, y es lo siguiente. En muchos de los trabajos que hago, acompaño colegios y número de niños a las bibliotecas.
Y en las bibliotecas uno encuentra las hemerotecas y que son el respaldo de la historia desde las revistas y los periódicos. Y resulta que la experiencia que he tenido me ha llevado a conocer cómo periodistas, amigos míos, que militaron en noticieros del sistema permanente de los medios masivos hegemónicos de comunicación, me cuentan cómo inventaban las noticias, cómo los relatos y narrativas eran imaginación de ellos, y esa imaginación de ellos terminaba siendo narrada por los demás medios de comunicación que se apegaban a sus agendas. Significa que en muchos periódicos se escribían mentiras, mentiras pero crueles, mentiras con una trascendencia muy importante en la sociedad, y que ahora los niños que nosotros llevamos a las bibliotecas y que llevamos a que investiguen en esos periódicos, en esas historias de periódicos, solamente se nutren de mentiras y falsedades. Le voy a dar algo que no tiene que ver con lo de la UP, ni tiene que ver con el genocidio, pero en Santiago de Cali, yo estoy hablando desde Cali, mi nombre es Paul Andrade, director del programa Logros, estoy hablando desde la Comuna 12. En Cali se creó en un tiempo la historia del monstruo de los Mangones, y desaparecían los niños en diferentes sitios de la periferia de Santiago de Cali, desaparecían, y estos niños nunca más volvían a aparecer porque la historia era del monstruo de los Mangones, pero al final nos dimos cuenta que era que los niños los utilizaban para tráfico de órganos, y le hicieron creer a toda la comunidad que era un fantasma o alguna cosa por el estilo. Esa historia que está escrita como monstruo de los Mangones en las hemerotecas del país, esa historia es falsa, y la gente que está creciendo ahora sigue creyendo en esas falsedades. Senadora, ¿cómo hacer para que nosotros utilicemos esta coyuntura que vamos a vivir con el perdón que el presidente va a expresar frente a la comunidad, crear una especie de auditoría para las hemerotecas e ir identificando en cada uno de los rincones que hay en Colombia las mentiras que están guardadas en la historia de cada uno de los periódicos, de esos periódicos manejados que había y que hay, y que podamos nosotros de alguna forma salvar una nueva generación? Muchas gracias, senadora, y qué bueno haberla escuchado. Paul, muchísimas gracias. Yo creo que esa es una tarea que muchos periodistas están haciendo, muchos periodistas de investigación, etcétera. Yo hace poco leí todo lo que representa el rector, por ejemplo, en la Universidad de La Guajira. Madre mía, ¿pero qué es esto? Tomar una entidad educativa para hacer cualquier cantidad de cosas que están siendo investigadas. Pero yo sí creo que podemos hacer mucho, los periodistas, especialmente ustedes, es contar la verdad. Porque ahí se va construyendo también otro entramado, la verdad. La verdad de lo que sabemos. A mí me han visitado varias personas para escribir un libro que tiene que ver con la historia de este país, con el trabajo, pero igualmente con el sufrimiento. Yo, por ejemplo, considero que matar los desmovilizados es una ofensa a la paz. Y el desmovilizado que matan en el Putumayo, o el que matan en el Meta, o el que está muriendo en Bogotá, porque también cubren este país tener ya más de 400 asesinados de gente que entregó las armas para dedicarse a reconstruir su vida, que no es fácil. Cuando salimos al exilio, siempre me acordé de una frase que me había dicho un exiliado uruguayo, alguna de los viajes que hice a representar a los trabajadores ante la OIT, y me buscó y me dijo: ayúdeme usted, representante de los trabajadores, nosotros vivimos para volver. Y esa frase me quedó siempre. Cuando llegué al exilio dijo: yo vivo para volver. Y volví. Y por supuesto, también todas las cosas que hemos narrado, algunas que tendríamos que tener muchísimo tiempo para poderlas también escribir. La gente que pasaba, la gente que venía del Meta. Una vez llegó un hombre con una camisita y
pues como se visten en tierra caliente, llegó a la sede y me dijo, Aida, necesito salir del país, me van a matar. No pude dejar mis hijos, los tengo aquí y resulta que se había hospedado en una casa de citas ahí en la 23 con séptima, con 13. Entonces yo mandé, pues la secretaria le dije, miremos a ver, mientras tanto nosotros no teníamos ni un peso, pero ni un peso. Y me tocó llamar a un abogado y decirle, oye, no tenemos plata, tenemos que sacar un hombre, siquiera para el Ecuador, pero es urgente. No, es de esas personas que la siguen, tenemos que sacarla del país. Y entonces él me mandó, me acuerdo, 150.000 pesos y se los di a él porque lo había mandado a un organismo de derechos humanos que no quiere decir cuál es. Y allá lo regañaron, le dijeron que eso le pasaba por ser militante de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, y que no había nada que hacer, que ellos se dedicaban a escribir las historias. Entonces yo llamé a quien dirigía esa organización, que tiene peso en el país, y no quiero decir quién fue porque fue muy doloroso, y yo le dije, por nuestra parte no volverá a tener ninguna noticia. Hasta luego, y le colgué, y entonces él me volvió a llamar y me dijo, mira, yo le dije, no quiero hablar con usted. A usted le fastidia la gente de la izquierda, entonces no volvemos a hablar nunca y nunca volvimos a hablar hasta el proceso de paz, cuando fuimos también como en el equipo de las víctimas y él iba en el equipo de los investigadores. Hablamos en el avión. Eso nos costó de silencio más de 25 años. Más de 25. Pero incluso los organismos de derechos humanos, que era una cosa, y claro, yo sabía que ellos no eran así, que tal vez no tenían plata, todo lo que quieran, pero hubo también algunos sectores de izquierda que se alegraban porque, claro, mataban a un dirigente que era de la Unión Patriótica en un sindicato y ellos cogían la dirección del sindicato. Tampoco quiero decir quién es. Pero era muy doloroso. Y es todavía muy doloroso hacer esos recuentos y reconstruir esto, porque es como si las cicatrices se volvieran como a destapar, ¿no? Es muy complejo, pero tenemos que hacerlo. Ustedes tienen esa gran misión, los periodistas, de decir la verdad, porque eso queda, y también de escribirla. Muchos de los compañeros sobrevivientes que llegaron al exterior, que los ayudamos incluso a sacar algunos, para que no los mataran, sobre todo en Antioquia, en el Meta. Había otro departamento muy fuerte en el cual la gente moría y que no se sabía. Era el Caribe. En el Caribe nos fueron matando uno por uno. En el Caribe tuvieron otra característica. No tanto la masacre, sino era la muerte en un pueblo, en otro pueblo, en otro pueblo. Y claro, no se veía tan escandaloso como sugieren en el libro ese que escribieron para Carlos Castaño. Sugieren que había que no matar tantos al tiempo, sino matar de a poquitos, porque así no había tanto escándalo internacional. Y cerramos la conferencia con Jesús Díaz, de la Radio Nacional Emisora Ituango. Jesús, buenos días. Hola, buenos días a todos y todas, a la senadora. Cuando ustedes hablan del Meta, pues me recuerda los años de infancia, porque crecí en esa región del Castillo, en lejanías, todo lo que es el Piedemonte llanero hasta la Uribe y la Julia. Por esas mismas circunstancias del conflicto armado cuando estaba chiquito, que fui testigo de masacres y también fui testigo de desplazamientos forzados y que veredas enteras quedaran sin ningún habitante. Solo el que patrullaba por ahí era el grupo armado. Si no era paramilitar, era ejército o era guerrillero. Debido a esas circunstancias, ingresé a las FARC y cuando se firmó el acuerdo, la preocupación nuestra era que no nos pasara lo que le pasó a la Unión Patriótica. Pues prácticamente lo que decía la senadora, más de 450 compañeros asesinados, pues no sé si las mismas manos, pero es los mismos episodios, por pensar diferente seguramente. Los mismos patrones de violencia se siguen generando en el territorio. Y pues bueno, mi pregunta es,
Hoy que se llevan a cabo acuerdos de paz, ¿qué hacer como colombiano? ¿Qué hacen las instituciones como gobierno para que esos patrones no se vuelvan a repetir y que esos procesos de paz no pierdan credibilidad? Porque seguramente el que está allá, seguramente también pensando en hacer paz, pues con todo lo que ha pasado, pues es esquivo, ¿no? Y no se le mide a dejar armas y firmar un acuerdo por esos mismos asesinatos que hoy día se repiten, senadora. Jesús, yo creo que tienes razón. Y tienes razón, el último viaje que hice al Caribe estuve en zona del Clan del Golfo. Y los campesinos, pues temerosos a veces, pues nosotros también en la carretera, también muy temerosos, pero hay que ir a esos territorios porque hay que hablar con la gente. Y por supuesto que en esas reuniones se cuelan y hablan de la paz y todo. Y yo entiendo que la gente quiere. Hay momentos en los cuales uno siente que los propios habitantes de los pueblos pequeños quieren la paz, pero no saben cómo llamarlos. Yo siempre he utilizado tal vez un mecanismo muy de mujer y muy de mujer de ama de casa, pero me parece que eso es muy sentido. Es llamarlos a que piensen, no en ellos solamente, que piensen en sus familias. Los que tienen armas ilegales tienen que estar pensando que tienen hermanos, tienen tíos, tienen de pronto padres, tienen de pronto esposas, tienen hijos. Y si nosotros hiciéramos una paz, que la soñamos, que la anhelamos, por eso el hombre que ha trabajado tanto por la paz, que es Iván Cepeda, tiene tanta receptividad en este país. Porque aquí hay tierra para todos, para los que tienen armas y para los que no tienen armas. Nosotros tenemos un país muy grande y los que nos ha tocado vivir por fuerza de las circunstancias en otros países, vemos que esos países sin tierra como la que tenemos nosotros, sin petróleo, sin oro, sin plata, sin caliza, sin esmeraldas, y tienen un sistema de vida impresionante. Yo me acuerdo, la primera ministra de Minas y Energía que tuvo el doctor Duque, que una vez en las comisiones económicas de las cuales hago parte de la comisión cuarta, nos dijo que si no se explotaba el petróleo no había progreso en el país. Yo me quedé así un poco como sorprendida, le dije, ministra, ¿por qué no me aclara? ¿Por qué un país que no tiene una gota de petróleo, no tiene un gramo de oro, no tiene una pala de caliza, no tiene sino agua y un poco de vacas Holstein para producir quesos y para vender una leche mejor que la nuestra, etcétera, es un país súper desarrollado? ¿Usted me puede decir? Y claro, nosotros tenemos un país enorme, un país con todos los climas, un país que no tiene estaciones, un país que puede producir todo el año, un país en el cual todos viviríamos bien si entendiéramos que la violencia, gastamos mucha plata en todo ese problema, porque el Ministerio de Defensa en este momento es el cuarto renglón del presupuesto nacional. Es la cuarta, bueno, la primera la deuda externa, la segunda educación, la tercera salud y la cuarta el sector defensa. Si toda esa plata que gastáramos en la guerra la invirtiéramos en la paz, en que cada campesino tenga la hectárea, las 2 hectáreas, las 3 hectáreas, incluyéndolos a ellos, que también son colombianos, y que hay que convencerlos de que la guerra no deja más que dolor y que tristeza, pero que este gobierno se ha empeñado en dar tierra. Acabamos de superar las 700.000 hectáreas entregadas, pero en diciembre vamos a superar el millón de hectáreas. ¿De dónde? De la tierra que se les ha quitado a los narcotraficantes, ya en extinción de dominio completa, o se ha arrendado la tierra que está en proceso para llegar a la extinción de dominio total. Pero también se han comprado fincas. Ustedes no saben lo que es llegar a un territorio donde hay 150 familias de fincas que antes eran del paramilitarismo, y decir nunca, y ver a los campesinos emocionados contando, ahora tengo 3 hectáreas de tierra, tengo vaquitas, tengo gallinas ponedoras, tengo 2 cerdos, tengo de qué vivir, pero además tengo
¿Qué vender? Cuando ese día, y se los he dicho también en el Parlamento, que el Parlamento está lleno de gente que lo único que piensa es en los negocios. Cuando el Parlamento deje de ser un club de negocios, ese día se arregla Colombia. ¿Por qué? Porque la gente tiene que pensar que hay que elegir gente que no piense en los negocios, que si tiene 2 casas o un apartamento o 3, lo ha comprado con su trabajo, que son cosas elementales y que tenemos que llevar la ética a la política. Yo creo que ese es el gran mérito de Iván Cepeda, la ética. Es decir, tenemos que enseñar que ser político no es símbolo de ser ladrón. Y no es el símbolo de que el político que no llegue con los contratos tengan que cobrar el 15 y el 20%. Por Dios, eso tenemos que desterrarlo en este país. Y de la única manera que se destierra es que la gente ayude con sus votos a que llegue la ética a la política. Gente que no tenga que comprar votos, gente que realmente quiera hacer cosas por el país y quiera sobre todo escuchar al campesino, al ama de casa, al que vive en el barrio, al vendedor ambulante, a la gente que sufre en este país y que no tiene una pensión de jubilación. Por eso llamo cordialmente a los magistrados de la Corte Constitucional a que al fin le den el visto bueno a la reforma pensional que esperan 3.500.000, la inmensa mayoría de campesinos, vendedores ambulantes, amas de casa, que nunca pudieron cotizar, pero que tienen derecho a recibir 225.000 pesos mensuales. De 80 a 225.000 pesos pasó Colombia Mayor aquí en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y precisamente desde hoy 31 de octubre, ya se empieza a hacer el pago con los primeros 1.600.000, después se va paulatinamente para llegar a más de 3 millones de personas mayores, pobres, sin pensión, que pues esto es una reivindicación en sus luchas, porque que no hayan podido cotizar no quiere decir que no hayan trabajado. Trabajaron toda su vida, ya sea para cuidarnos, a nuestros padres, a nosotros, a los de mi generación, sino que son los adultos que con su trabajo se han ganado este reconocimiento. Sé que para algunos les puede parecer poco, pero para ellos es muy valioso esto, y que pase de 80.000 a 225.000 pesos en este gobierno, y es un hito de verdad de cambio, senadora, que valga la pena pues hacer ahí la anotación. Me permite también hacer otra anotación. Esto nos lo dijo el ministro en las comisiones económicas, el ministro de Defensa. Por primera vez, los héroes que ellos llamaban siempre, pero eran héroes muertos de hambre, lo máximo que pagaron fue 300.000. En este momento, todos los soldados se encuentran, los policías que están pagando el servicio militar, reciben más de 1 millón de pesos. ¿Qué hacen? Nos contó el propio ministro. ¿Qué hacen con ese 1 millón de pesos? Generalmente son de familias pobres. Pues el que sea familia de un privilegiado no tiene ninguna argucia. Ellos dejan alguito para ellos, para comprarse unos tenis, una camiseta. Esto es mío. Puede ser 200.000 pesos máximo, y el resto se lo mandan a su familia. Hay más de 60.000 familias campesinas que en este momento están recibiendo de su hijo que acaba de salir de su casa a prestar el servicio militar $500.000 de pesos. Y por eso el campo, esta es una de las razones por las cuales el campo también se ha activado de una manera inusual. Ha crecido y el campesino no se está sintiendo abandonado. Se le entrega tierras, el campesino no está siendo abandonado, y lo que decías de los jóvenes que prestan servicio militar para los padres en las zonas rurales. Bueno, entonces está claro, como dijo el presidente Gustavo Petro, en Colombia, senadora, y a todos los que siguen esta transmisión en vivo y a los compañeros aquí que han seguido, que han estado participando en esta conferencia, que en Colombia, por regla general, los presidentes no tuvieron cuidado con los derechos humanos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. No les importaba nada, por eso se desencadenó el genocidio en Colombia. Entonces, senadora Aída Bella Esquivel, muchísimas gracias por diría yo, reflexionar, pero también por contar desde la voz propia de una sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, hacer ese recuento histórico. La verdad, aquí me he quedado, por lo menos individualmente, yo sé que a muchos compañeros los he seguido acá, todos muy atentos a este relato, y yo sé que los que están siguiendo esta transmisión en vivo y en simultáneo también, para ellos es muy valioso desde su viva voz contar lo que pasó,
y bueno, y con este acto de perdón que va a realizar el presidente Gustavo Petro a nombre del Estado colombiano. Entonces, muchas gracias de verdad por estar acá, por sacar su tiempo, por responder las preguntas aquí de los comunicadores. Es mi deber hacerlo, y ojalá tenga el tiempo necesario para escribir. 3 editorialistas me han visitado y vamos a mirar cómo lo hacemos. Yo creo que va a ser a varias manos, porque es mucho lo que hay que contar después de los 70 años. Es mucho. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, a todos los periodistas que han estado conectados y a todas las gentes que nos han visto y también han reflexionado. Todos tenemos que hacerlo para lograr la paz y la grandeza de este país. Y la grandeza. Recuerden que este acto público de reconocimiento internacional y perdón del Estado colombiano ante las víctimas es el 9º que ha realizado el gobierno del presidente Gustavo Petro desde el año 2022. El 9º, miren la dimensión de lo que ha tomado en serio este gobierno, los temas del perdón a nombre, por los crímenes de Estado a nombre del Estado. El presidente Gustavo Petro ha sido entonces también víctima, todos sabemos, del Estado colombiano, protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente, pero de manera paradójica es también el presidente de la República que ha tenido que venir a pedir perdón a las víctimas de las graves violaciones a sus derechos humanos a manos de agentes del Estado. Ya lo escuchamos también de viva voz de la senadora Aida Bella, una sobreviviente de la Unión Patriótica. El país tiene millones de víctimas. Si pudiéramos tener la posibilidad de sumar el dolor sufrido por la sociedad colombiana a lo largo y ancho del país durante estas décadas, ese dolor no cabía en el Congreso ni en la paz de Bolívar, dijo el presidente Gustavo Petro alguna vez. Entonces ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a todos los colegas, comunicadores de todas las regiones del país, a las emisoras de paz también que estuvieron conectadas hoy, por haber participado, por haber escuchado aquí a la senadora, por haber preguntado, por haber retransmitido también a todos los que siguieron esta transmisión en vivo y en simultáneo, y como siempre a todo el equipo técnico audiovisual en este servicio, a los ingenieros de audio, video, a Juan Camilo, a Orlando Rengifo, a nuestra directora Gloria, a nuestra productora periodística Paula y a Luis Espejo también aquí, siempre nos ayuda aquí con la transmisión. Muchas gracias. Y también se despide este conductor Celso Tete Crespo. Muchas gracias y nos vemos en otra emisión más de La Agenda. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.